Aumenta tu bienestar personal, reduce tu estrés y conecta mejor con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con cualquier diferencia neurológica, de atención, de comunicación o de desarrollo. Yo soy Mavi Moreno y te doy la bienvenida a este programa donde comparto herramientas, técnicas y consejos prácticos para que disfrutes de tu vida y de tu maternidad. Hola, bienvenidos al episodio 106 del podcast Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Mavi Moreno, soy autora del libro Cuando tu hijo es diferente, cómo salir del laberinto de la maternidad atípica, que está disponible en Amazon como libro impreso y digital. El 106, es el segundo episodio en la trilogía de metodologías innovadoras en las escuelas para nuestros hijos neurodivergentes. En este episodio te quiero hablar de otras dos áreas muy importantes que también son prerequisitos para el avance académico y de conocimiento de nuestros hijos con autismo, TDAH, dislexia, síndrome de Down y otras diferencias de desarrollo. Estas dos áreas son el área de la comunicación y el área de las habilidades sociales. Y aunque parezca increíble, la comunicación brilla por su ausencia en las escuelas, en los ámbitos educativos. Se da por sentado que los alumnos se pueden comunicar, pueden hablar, pueden preguntar de manera no solo formal, sino también pragmática y social. Vamos, en el día a día y en los momentos académicos y menos académicos. Y esto, obviamente, en el caso de las neurodivergencias, no siempre es así. Y yo no sé tú, pero yo no quiero un hijo que sea un loro. Yo no quiero a alguien que sepa recitar el conocimiento de memoria, pero no sea capaz de expresar sus emociones, sus dudas, de pedir aclaraciones a la maestra si algo no está claro o de reflexionar sobre ese propio conocimiento y ofrecer sus propias opiniones. El tema del desarrollo del lenguaje, que va más allá de la expresión oral, de la expresión hablada, incluye aspectos como tener habilidades expresivas y receptivas, es decir, expresar y entender, ser capaz de usar la comunicación para gestionar problemas o conflictos, o para buscar soluciones, o para pedir ayuda para solucionar algún tema. También tiene que ver con el desarrollo narrativo, ser capaz de contar, de describir, de escribir y de entender relatos, ya sean por escrito u orales. Tiene que ver con tomar la perspectiva del otro, ser capaz de tomar la perspectiva del otro, con tener habilidades conversacionales. Las conversaciones humanas están altamente codificadas, pero para muchos de nuestros hijos son misteriosas, son impredecibles y causan mucha ansiedad. En definitiva, la comunicación, que de nuevo no tiene por qué ser hablada, también puede ser por comunicación aumentativa y alternativa, pero la comunicación es un prerequisito del aprendizaje y de las habilidades sociales. Si no nos podemos comunicar o no de manera efectiva y ecológica, o sea, sin dejarnos la vida con estrés y con ansiedad, pues no vamos a poder relacionarnos con el entorno humano ni tampoco con el conocimiento, o no de la manera más óptima. La segunda área, que son las habilidades sociales, es algo que nos suele preocupar muchísimo a los padres y sobre todo en el entorno escolar. Te recuerdo que en el episodio 74 de este podcast ahondé en todo este tema de los amigos o de la falta de amigos de nuestros hijos. Así que te animo a escucharlo, ya sea por primera vez o de nuevo si no lo has hecho aún. Pero te repito que nuestros hijos neurodivergentes no aprenden a socializar de la misma manera que otros niños. Los niños neurotípicos aprenden por observación, por imitación, casi por osmosis. Para nuestros hijos hay toda una serie de desafíos o de diferencias en su teoría de la mente, que es la capacidad de darse cuenta de que otras personas tienen sus propios pensamientos y de entenderlos, de entender que eso es así. Tienen también diferencias en sus funciones ejecutivas, de esto ya hablamos en el episodio pasado, en el 105,
estas funciones que nos permiten planificar, ejecutar acciones y también comunicación apropiada en el momento apropiado. Y también tienen diferencias en su perfil sensorial. Y esto hace pues, que haya una serie de obstáculos previos a veces para socializar con personas neurotípicas de su edad, ¿vale? En todo este tema de las habilidades sociales, el mundillo social de la escuela es un primer lugar de toma de contacto para nuestros hijos y para los hijos de todos. Pero desafortunadamente también para nuestros hijos y también para algunos niños neurotípicos es un lugar de conflicto, de soledad, de ansiedad y francamente de fracaso. ¿Quién está fracasando? No está fracasando tu hijo o tu hija. Está fracasando el sistema. Están fracasando los profesionales docentes porque parte de la educación global de una persona joven, de un niño, es la educación emocional y social. Y desafortunadamente los sistemas educativos no están actualizados al respecto. De nuevo, las habilidades sociales no se enseñan en los colegios de forma explícita, como parte del contenido escolar en las escuelas, ni primarias ni secundarias. Y luego, pues nos extrañamos de que haya bullying, de que haya acoso escolar, de que haya niños que odian ir al colegio. No es un tema de que no quieran aprender, de que no estén interesados en el conocimiento. No siempre van a estar interesados en todas las asignaturas, en todas las materias, pero es que, de nuevo, como comentaba en el episodio pasado, si estamos desregulados, si nos sentimos bajo acoso o acechados, no vamos a poder aprender. Así que todos los niños y jóvenes necesitan lo que en inglés se llama Social and Emotional Learning, educación social y emocional. Y esto es un currículum específico y, de nuevo, no solo para alumnos con neurodivergencias o necesidades adicionales, sino para todo el alumnado. Una asignatura donde se examina, se reflexiona sobre el estilo de comunicación, sobre el impacto de esa comunicación en los demás. Se examina, se reflexiona sobre las emociones, sobre lo que constituye una buena gestión emocional y las herramientas para esto, tanto de cara a nosotros mismos como de cara a la interacción con los demás. Es una asignatura donde se dan métodos, herramientas o pautas para desarrollar nuestra inteligencia emocional y no solo la intelectual, porque de nuevo, una persona, sobre todo si es adulta ya, una persona que sea una analfabeta emocional, por decirlo de una manera un poco polémica o un poco fuerte, pues un analfabeto emocional podrá ser un adulto más o menos funcional, pero sufrirá más y sobre todo hará sufrir más a los demás. Tendrá mayores conflictos y no sabrá gestionarlos de manera efectiva. Así que de nuevo, se trata de que nuestros hijos no sean analfabetos emocionales y que los hijos de neurotípicos tampoco lo sean. La sociedad sería otra si los niños tuviesen educación social y emocional en la escuela, desde primaria. La premisa es siempre la misma, que nuestros hijos necesitan una educación global y no solo académica. Y para poder pedir los cambios necesarios para llegar a esa educación, nosotros mismos como padres tenemos que estar informados. Así que, para que entiendas un poquito mejor a qué me refiero, cómo aterrizamos esto de la educación emocional y social. Algunas de las temáticas que pueden entrar dentro de esta asignatura y que se trabajan en el colegio de mi hijo y por eso las conozco, porque digamos que tengo el listado y no es un listado exhaustivo, pueden entrar otras y no tienen por qué estar todas, desde luego, pero algunas de ellas, para que te hagas una idea, son lo que es contacto físico seguro y no seguro, es decir, todo el tema de la proximidad física, de cómo hacer llamar la atención a una persona sin invadir su espacio físico. Otro tema, la diversidad, la equidad y la inclusión. Y esto es a varios niveles. Y esto es un trabajo muy importante. De nuevo, no solo para nuestros hijos neurodivergentes, sino para la sociedad, es decir, para todos los demás niños en general. Otro tema puede ser el mindfulness
como herramienta y otras estrategias para reducir el estrés. Y ya sabemos que todos los niños necesitan esto, desafortunadamente. Otro tema, las transiciones. ¿Cómo gestionar las transiciones? Hablar sobre estas transiciones, que pueden ser, por ejemplo, los cambios de la adolescencia o los cambios de escuela, cuando se pasa de una escuela primaria a una escuela secundaria, por ejemplo. De nuevo, se obvia que los niños ya se adaptarán. No, señores, hay que ayudarles, hay que por lo menos ponerlos sobre la mesa para ir creando una información, para ir sentando una serie de expectativas, se cumplan o no se cumplan, pero para que los niños también sepan que estos cambios están en el horizonte y se acercan. Otro tema, el pensamiento crítico, la resolución de problemas. Y de nuevo, la resolución de problemas no solamente a nivel académico, porque eso sí se puede dar en ciertas materias, sobre todo en las materias científicas, ¿no? En las matemáticas y en la biología y ese tipo de cosas, pero pensamiento crítico. Nos extraña que los niños sean un poco borregos, pero es que les estamos enseñando a ser borregos. Hay que saber también cuestionar a la autoridad, o sea, ser capaces de plantear preguntas constructivas, aunque sean críticas, sobre el conocimiento que se nos está dando, y eso nos lleva a tener criterio propio. Y fijaros la importancia de tener criterio propio como adultos y como adolescentes y jóvenes. Muy importante. Otro tema, la autoestima. Aquí entran muchas cosas, perfeccionismo, un tema muy importante, la diferencia entre una mentalidad fija versus una mentalidad de crecimiento. Esto es algo que a nuestros hijos, sobre todo con autismo, les viene también muy bien. Otro tema, salud mental, ansiedad, regulación emocional, cómo responder ante el bullying, ya seas tú el acosado o ya seas tú testigo de un acoso, ¿vale? Todo el tema de las relaciones interpersonales, la diferencia entre los amigos, la familia, los conocidos, los desconocidos, y todo esto se puede, por supuesto, modular a nivel de la edad del niño. O sea, digamos, no es lo mismo hablar de este tipo de temas para niños que ya son adolescentes que para niños que tienen 6, 7, 8 años, ¿vale? El uso de las redes sociales, por ejemplo, otro temazo también, ¿vale? Y a ver, no todos los niños ni están en edad de explorar estos temas, ni tienen el perfil cognitivo para hacerlo. El tema es que la educación social y emocional es fundamental, aunque sea a niveles muy básicos. Por ejemplo, el tema del contacto físico seguro, lo que es aceptable y lo que no. Y esto es muy, muy, muy importante, sobre todo para nuestros hijos neurodivergentes, para evitar abusos en el futuro. ¿Cómo van a saber nuestros hijos si están siendo o no abusados o si de alguna manera se está traspasando algún límite con ellos cuando no saben dónde están esos límites? En el cole de mi hijo, este tipo de lecciones se hacen a 3 niveles, dependiendo de las circunstancias, dependiendo también del perfil de cada niño, con la clase completa, en pequeños grupos o a nivel individual, ¿vale? Y esto obviamente va a depender muchísimo de los recursos que tenga cada escuela. Pero más allá de este tema de la educación social y emocional, así como a nivel global, te quiero hablar de una metodología concreta que se llama Social Thinking en inglés, o lo que es lo mismo, pensamiento social. Ha sido, bueno, continúa a ser desarrollada por una logopeda y terapeuta americana llamada Michelle García Winner y ahora su equipo, porque es bastante grande y siguen desarrollando. Y no es específica para niños y jóvenes con autismo per se, pero sí que tiene una fuerte orientación hacia el aprendizaje social y emocional del alumnado neurodivergente, ¿vale? ¿Qué es esto del pensamiento social? Pues es la habilidad de tener en cuenta los pensamientos, las emociones, las creencias, las intenciones, un poco todo esto interno, tanto tuyo como de los demás, para ayudarte a interpretar y a responder en situaciones sociales. Y aunque esto suene un poco complicado, básicamente es la capacidad que todos tenemos, y sí, también nuestros hijos, dentro del espectro autista, de darnos cuenta del entorno y de ser capaces de interactuar con el entorno para conseguir lo que queremos o necesitamos.
Entonces, aquí van incluidas las habilidades sociales, pues mantener amigos, tener conversaciones con otros, etc. También viene incluido el pensamiento flexible, que es eso, esa capacidad de tener en cuenta la perspectiva del otro, la capacidad de cambiar de actuación cuando el entorno cambia o cuando las cosas no van como nosotros queremos, de probar cosas nuevas, y la resolución social de conflictos, que esto también incluye la regulación emocional. O sea, en el fondo el pensamiento social es, o sea, realmente es lo que nos identifica como primates y como seres humanos. Nosotros tenemos un pensamiento social muy avanzado, el más avanzado de todo el planeta, como especie animal, ¿vale? La gran mayoría de lo que hacemos a lo largo del día tiene un valor, tiene un significado y tiene unas repercusiones sociales. Y esto es así para todos los seres humanos, sean neurotípicos o sean neurodivergentes. Entonces, ¿cómo se incluye esto en el cole? Bueno, pues la web de Social Thinking, que te incluyo en las notas de este episodio, forma a educadores, a docentes y a padres en estos temas y también a terapeutas. Y proporciona muchísimos materiales para hablar y trabajar de todo esto. ¿Qué pasa? Pues que desafortunadamente casi todo está en inglés. Y yo lo sé, esto es muy frustrante si no puedes leer o no puedes entender inglés. Y yo misma a veces me planteo si no debería ponerme a traducir algunos de esos recursos. Pero es que francamente pues no me da la vida, no tengo el tiempo. Entonces te voy a dar un poquito algunos toques, algunas indicaciones un poco sobre nuestra experiencia con este material. Contarte que empezamos a trabajar con este material mucho antes de mudarnos a Estados Unidos, incluso antes de que, pues eso, mi hijo fuese a esta escuela especial a la que va ahora, donde este material se aplica, vamos, a lo largo del día, ¿vale? Y digamos que la responsabilidad de ponernos en contacto con este material fue de nuestra terapeuta, de la supervisora de las terapias que tenía Adrián en Escocia, que sabía muchísimo de este tema, también por ser americana ella misma, y que nos empezó a recomendar. Y lo primero que hicimos fue comprarle un cómic donde habla de superhéroes y de villanos para hablar de el pensamiento flexible, ¿vale? Que es un tema que parece como pues, muy seco y como muy complicado, pero lo bueno de este material es que tiene un lenguaje muy efectivo para los niños, en el que hablas, por ejemplo, de tener la mente roca, ¿no? Mente roca, rock brain, que sería una mente muy rígida, muy poco flexible, o por el contrario de ser el superhéroe que se llama superflex, ¿vale? Entonces, de nuevo, muchos de estos materiales están producidos para ciertas edades. Hay que mirar la edad porque obviamente se van haciendo cada vez más complejos, pero muchas de las cosas que tienen para niños pequeños son muy sencillas. Nos gustó mucho también el uso que hacen de toda la temática de los espías y de los detectives, ¿vale? Como marco para hablar de cómo entender al resto de las personas. Entonces, pues una del lenguaje clave es ser detective social. Y esto es algo que empezamos a utilizar con Adrián desde muy pequeño y que aún seguimos utilizando a día de hoy, que tiene 12 años. Entonces es como un lenguaje atajo. Oye, ¿estás siendo detective social en esta situación? Entonces, pues cuando conocemos a gente nueva, pues hay que ser un detective, hay que observar a esa persona, lo que le gusta, preguntarle, guardártelo en la memoria, ¿no? Como una especie de archivo especial de esa persona para que puedas volver a utilizarlo la próxima vez que le veas, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando yo le digo a Adrián, oye Adrián, ahora toca ser detective social, él entiende lo que eso significa. Obviamente ha sido todo un proceso para que él lo entienda, pero este currículum te da un marco que además puedes adaptar a los intereses específicos de tu hijo para que puedas tener como estos atajos, como estas indicaciones y que tu hijo entienda lo que se espera no de él necesariamente, sino una invitación a que haga uso de unos recursos que le van a ayudar a interactuar de manera social, ¿vale? Bueno, te podría dar más ejemplos, pero básicamente es una traducción para niños, dependiendo de su edad, porque de nuevo tienen productos más o menos complejos, dependiendo de la edad, pero es una manera de traducir aspectos complejos de cómo interactuamos los seres humanos. Es una traducción a un lenguaje sencillo, a un lenguaje interesante y que tiene un enganche práctico. Porque, por ejemplo, si te dicen que tienes que ser detective,
pues muchos niños sí entienden a qué se refiere eso, ¿no? A observar, a utilizar los ojos, los oídos, el cerebro para pensar en esta persona, en lo que le gusta, en lo que no le gusta, en lo que tengo en común con esta persona. Em, de nuevo, aquí el punto no es tanto que te vayas de cabeza a la página web a comprar productos de esta organización o a que te frustres si no sabes inglés. Mi objetivo es concienciarte de que ya hay metodologías respetuosas con la neurodiversidad, que están planteadas específicamente para ayudar a nuestros hijos a ser autónomos en su socialización. No a enmascararse o a pretender ser lo que no son, sino a ser capaces de cultivar y de conseguir sus propios objetivos sociales, sean los que sean. Porque muchos de nuestros hijos sí quieren tener amigos, sí quieren conversar, sí quieren tener citas de juegos con otros niños de su edad, sí quieren ser invitados a fiestas, aunque luego a lo mejor lo pasan un poquito mal a nivel sensorial. Y si esto no es así para tu hijo, porque no tiene una motivación social muy profunda, el poder por lo menos interactuar con el entorno más inmediato para satisfacer las necesidades propias es algo que todos necesitamos y a lo que todos tenemos derecho. Así que, de nuevo, no es tanto la metodología en sí o el que te vayas a comprar libros de esto o lo que sea, ¿no? Sino que entiendas que ya hay metodologías, que ya hay herramientas específicas desde este respeto a la neurodiversidad que ayudan, que están planteadas para su desarrollo, tanto dentro como fuera de la escuela. Te soy sincera y te recalco que estas son las metodologías que yo conozco de primera mano, pero que vienen del mundo anglosajón. Puede que haya metodologías, libros, estrategias, trabajo en español que yo simplemente desconozco. Entonces aquí un punto de partida inicial práctico puede precisamente ser hablar con los docentes o con la PT o con algún terapeuta que ya conozcas para ver si ellos conocen metodologías en español de mayor, de un acceso más fácil para ti en este momento. Pero de toda esta parte práctica de cómo implementar y empezar a andar con este tipo de metodologías, te voy a hablar en el siguiente episodio, en el 107. Así que hasta entonces me despido y te deseo, como siempre, presencia con tu hijo, presencia con tu hija, presencia contigo mismo, contigo misma y una vida plena. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web mauimoreno.com.